Muy buenas. En esta ocasión vamos a revisar este taladro. Es un poquito antiguo, pero bastante potente, que ha dejado de funcionar sin motivo aparente. Vamos a ver si encontramos la causa por la cual no funciona y a ver si podemos repararlo. Lo primero pues es enchufar el taladro y comprobar que efectivamente no funciona. Ya lo tenemos enchufado y efectivamente no funciona. Así que el siguiente paso es desenchufarlo y vamos a abrirlo a ver si encontramos el motivo por el que no funciona. Bueno, a la vista tenemos varios tornillos, que va a ser lo primero que vamos a quitar. Por la parte de atrás no se ve ningún tornillo más. Así que vamos a intentar abrir. Bueno. Vale, aquí tenemos una escobilla y esta otra parece que está suelta. Vamos a ver si la cosa viene de ahí, que se haya llevado un golpe y se haya desplazado. Desde aquí regulamos la velocidad, cuanto más apretemos pues más rápido gira. Esto de aquí sería el motor, el inducido, y aquí las escobillas, que son las que van a hacer que el motor gire. Y luego ya toda esta parte es el mecanismo del percutor. Entonces, a nosotros no nos gira, así que lo primero que vamos, como hemos visto que la escobilla estaba por ahí volando, pues vamos a intentar colocarla en su sitio. Si con eso no conseguimos nada, pues ya miraremos que nos esté llegando corriente para descartar si es tema de que no llega la corriente o si es tema de que aunque al motor le llega corriente no gira. Un truquillo que se puede hacer cuando es tema del motor, cuando hay corriente, es esta parte que se ve aquí negra. No es lo recomendable, pero simplemente por intentar alargar un poco la vida, la podemos lijar con una lija muy finita o limpiar para quitarlo. Esto simplemente es el carboncillo que va dejando la escobilla en el inducido, y suele funcionar a veces, pero bueno, es algo que se puede intentar. Vamos a intentar colocar esas escobillas. Esta parece que aquí sujeta, va a ir bastante bien, y esta, según bajamos esta tapa, va a ser cuando la vamos a colocar. Vale, ahora tenemos que hacer que la escobilla cuadre en su lugar. Entonces simplemente la vamos a sujetar así y vamos a colocar. Vale, pues ahora simplemente vamos a probar, sin apretar nada, vamos a probar de nuevo. Bueno, ya tenemos algo. Si nos ayudamos a abrir con un destornillador, hay que ir con mesura, porque si no, esto es plástico y esto es hierro, rápido parte. Bueno, vamos a ver, porque probablemente las escobillas no estén bien aproximadas. Sí estén mejor que antes, pero no estén bien. Este soporte de la escobilla que hace tope parece que está un poquito doblado, así que vamos a intentar fijar la escobilla con la pistola de cola caliente.
Le vamos a poner aquí un poquito para que no se desplace hacia atrás. Esta parte ya la tenemos seca, así que vamos a intentar cerrarlo de nuevo. Ahora simplemente es ir cerrándolo con cuidado de que cada cosa pues, esté en su sitio. Si es necesario, que parece que lo es, con el destornillador podemos empujar a la escobilla para que se coloque hacia adentro. Tiene un muellecito que la empuja hacia afuera, pues le podemos empujar hacia adentro cuando llegue a la altura del inducido. Bueno, pues parece que ya lo tenemos reparado. Vamos a terminar de montar todo. Por hoy esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de ayuda. Si es así, por favor dejaos un like. Si queréis ver más contenido como este, suscribíos al canal. Y como siempre, hasta la próxima.